ahora vamos a ver cómo, bueno, pues desde el ámbito político, cómo se entiende, cómo se vive la conciliación, que sigue siendo la asignatura pendiente, Francesc. Tenemos un problemón con el tema de la conciliación, que como nos comentaba la compañera, está afectando muchísimo a la salud mental. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿verdaderamente el tema de la conciliación está en la agenda política? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y buen día a todos. Yo creo que, obviamente, es lo que tú dices, está en la agenda. Yo creo que todos hablamos de ella, pero realmente puede ser una de las grandes olvidadas en el tema de la conciliación, y además con una característica especial porque afecta, por una cuestión de sistema, sobre todo a las mujeres. Y entonces las políticas públicas, a nuestro parecer, deberían ir encaminadas con ese tema, o sea, el tema de la conciliación, pero teniendo también claro un enfoque de género, porque a quien más le cuesta la conciliación es a las mujeres. Sí, es alarmante los datos que hay. En el caso de mujeres no se habla de conciliación, se habla de renuncia. Es impresionante el número de mujeres que tienen que abandonar o virar su carrera profesional para poder cuidar algo que nos preocupa mucho y que nos hace ver de algún modo pues que el tema de la corresponsabilidad, el tema de la conciliación, pues en este momento figuran como suspenso. Y te preguntaría, ¿qué medidas concretas crees que podrían impulsarse desde el Scorch para mejorar la conciliación en la Comunidad Valenciana? Pues esto es un temón, empezamos porque creo que desde el Scorch nuestro trabajo en parte es legislar, tenemos que hacer leyes, ¿no? Por tanto, Compromís, se nos quedó una cosa pendiente en la pasada legislatura que me hubiese gustado que el actual gobierno la hubiese rescatado y llevado a su hecho, que es aprobar la Ley de Diversidad Familiar y apoyo a las familias. Creo que en el contexto en el que estamos y en la cultura mediterránea en la que vivimos, las familias juegan todavía un papel clave. No es como en otras sociedades que igual no pasa tanto, aquí sí que pasa. Y creo que una ley que pueda englobar el debate de las familias, y digo familias con toda su diversidad y con un amplio abanico de tipos de familia, creo que era clave, y es una pena que ahora no se esté haciendo. Independientemente de esto, y esto lo hemos comentado alguna vez, yo creo que el Scorch deberíamos hacer una comisión de estudio de las familias, más allá de legislar, darnos un espacio de debate, de intentar llegar a acuerdos, a consensos. En la pasada legislatura hicimos una comisión de usos del tiempo y sacaron conclusiones muy interesantes que ayudaron o que ayudarían a elaborar políticas públicas en cuestión de flexibilidad horaria, en cuestión de conciliación, en cuestión de ayudas, en cuestión de fiscalidad. Todo eso ahora mismo no se está aplicando. Entonces, pues o se aplica ese dictamen que fue aprobado por una gran y amplia mayoría de los Corts, o se aprueba una comisión de estudio de las familias que puede hacer, o se presenta la ley de diversidad familiar, pero el debate tiene que estar claro. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el Scorch. Francesc, para vosotros Compromís siempre ha sido muy importante. Bueno, pienso que tal vez desde todas las formaciones políticas, pero es cierto que Compromís eso lo hizo, vamos, muy bien, que es todo el tema de la parte educativa, acorde con vuestra propia ideología. ¿Crees que en materia de educación es fundamental que haya pues, educación desde edad temprana en materia de conciliación y corresponsabilidad? Obviamente, o sea, yo creo que la educación entendida con un sentido amplio, porque no solamente es una cuestión de qué pasa en los coles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la ley que nosotros proponíamos había una cosa que yo creo que es clave, que era dar permisos a las familias para que pudiesen asociarse en asociaciones como esta. Yo creo que es clave poder facilitar la participación de las familias y, por tanto, mejora la educación y entender, ¿no?, que la conciliación, que la igualdad son importantes. Si esto no se aprueba o no se da un marco legal para poder hacerlo, estamos poniendo entre bancs, ¿no?, estamos poniendo barreras a esa participación y, por tanto, a que se puedan generar espacios como este que tenéis vosotras y muchísimas otras asociaciones
soluciones que no solamente fomentan un espacio para ver qué problemáticas tienen las familias, sino también promulgan una serie de valores, una serie de cuestiones que ya os digo que por el arraigo mediterráneo que tenemos son claves y no podemos plantear las políticas sin tenerlo claro. Y sobre todo porque es un debate que va más allá de la fiscalidad, porque muchas veces todo esto, ¿no?, se resume en que hacemos una bajada de impuestos o hacemos no sé qué. Yo creo que a día de hoy y en el contexto global que tenemos y las amenazas globales que tenemos, creo que el modelo mediterráneo tiene una especificidad muy concreta y creo que legislar en estos temas, como en la ley esta que te estaba comentando antes, es clave para entenderlo y para educar en igualdad. Tengo que hacerte 2 preguntas más. Y no me voy a poder hacer más, aunque me gustaría mucho, pero bueno. Francesc, los ciudadanos, cuando nosotros elegimos a las personas que nos quieren gobernar, para nosotros es fundamental nuestro bienestar, el bienestar. Yo creo que es la prioridad, ¿no?, de un gobernante, favorecer el bienestar de la ciudadanía. Claro, nosotros en este momento estamos viendo que las familias sufren por la falta de conciliación. También vemos que muchísima gente joven le gustaría formar una familia y no pueden porque es una misión imposible, ni siquiera pueden adquirir una vivienda, que es lo más básico. ¿Verdaderamente creéis que las distintas formaciones estáis gobernando pensando en las familias reales de hoy en día en las que tienen que trabajar los dos? Pues tengo mis dudas en lo que me estás planteando, porque hay gente, en nuestro caso, que tenemos un concepto más amplio de lo que son las familias, y hay gente que la familia se resume a algo muy estrecho. No voy a decir otros partidos, pero yo creo que cada una podemos llegar a la conclusión de a quién nos referimos. Ahora en Corts se han modificado las comisiones y hay una comisión que se ha puesto Comisión de Familia, Política Social e Igualdad. Hemos pasado de tener 3 comisiones a tener una y le han puesto el nombre de familia, y ahora ahí se habla de cooperación, se habla de migraciones, se habla de cuestiones de dependencia, de discapacidad, de personas mayores, se habla de servicios sociales, se habla de políticas LGTBI, de igualdad. Ha colapsado realmente el debate parlamentario. Por tanto, tengo mis dudas de que en el actual marco que tenemos, y hablo de mi ámbito, que es el ámbito del Corts, se pueda dar un debate concreto sobre la realidad de las familias. Y eso, aunque parezca una banalidad, que dices, bueno, pues estáis hablando de una comisión, bueno, es el espacio para poder hablar de esto. Es el espacio para hablar de las ayudas que reciben las familias, si están llegando a las familias que lo necesitan o no. Si en el contexto de crisis que tenemos ahora, que estamos pagando casi a 2 euros el litro de gasolina, le está afectando a las familias o no, si pueden pagarlo o no, y qué medidas podemos poner desde aquí también, no solamente en el ámbito estatal, sino también desde el ámbito autonómico, las medidas en cuestiones de movilidad. Pues todo eso, que podría ser un debate interesante que tuviésemos en les Corts, en claves, por ejemplo, en el tema de familia, pues ahora mismo hay un colapso en los temas que van a esa comisión, sumado a que se convocan poco las comisiones. Entonces, tengo serias dudas, y ya os digo que me gustaría que pasara eso, que pasara la Ley de Diversidad Familiar y que tuviésemos una comisión que hablase de familias en les Corts. Y la última pregunta, ¿qué podemos hacer para que los políticos dejéis de tiraros los trastos a la cabeza? Te lo pregunto, pero aunque te lo digas sonriendo y con una cierta, no sé, te lo pregunto con preocupación, Francesc, porque estamos cansados, los ciudadanos, de ver cómo tiráis por tierra cosas que incluso muchas veces habéis propuesto vosotros mismos. Y es de verdad que pensamos que es bueno para la sociedad que se recupere ese consenso, ese espíritu de la transición. Fíjate pues todo lo que pasó en aquella época, y consiguieron encontrar puntos de encuentro. ¿Qué se puede hacer para recuperar ese espíritu, ese consenso y, en fin, intentar llegar a acuerdos? No cuestionar los acuerdos, justamente. Hay consensos de esta sociedad a los que habíamos llegado, que es el signo de los tiempos, ¿no? Todos sabemos que hay un cambio climático, todos sabemos que la igualdad es una cosa que queremos conseguir. Cuando tú de repente hay elementos disruptores que lo que hacen es cuestionar eso, yo por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo que aunque igual no se termine de entender, es importante. Hay una ley que es la Renda Valenciana de Inclusión, ¿no? La Renda Valenciana de Inclusión reconocía la violencia de género
como una de las cuestiones que podía afectar a las familias. Acabamos de vivir un asesinato de una niña en Torrevieja por esta violencia. Cuando tú eliminas eso de la ley porque hay una parte con la que pactas que te obliga a hacerlo y renuncias a algo que hasta hace 2 años era un acuerdo del 80%, dijésemos, del Parlamento, tenemos un problema. Y ahí empieza la problemática, reventando consensos, que yo creo que es el signo de los tiempos. La igualdad real entre hombres y mujeres es el signo de los tiempos. Los temas de movilidad y de cambio climático es una cuestión que tenemos aquí, la hemos visto, hemos vivido una dana. Esto no ha sido una cosa que ha llegado sin más, tiene unas consecuencias. Por tanto, yo creo que deberíamos, esos consensos que cuesta mucho llegar a ellos y que han sido de años de lucha de mucha gente y de acuerdos entre diferentes, ahora mismo no los deberíamos de reventar. Y mis compañeros que están por ahí lo saben, hace escasamente una semana pasó en una comisión que estos acuerdos que estoy poniendo encima de la mesa, ¿no?, que afectan a familias también, pues saltaron por los aires y entonces tenemos un problema. Pero bueno, a mí me gustaría que la gente entendiese que todo esto que estamos hablando aquí, que las cuestiones de conciliación, que las cuestiones de igualdad, que las cuestiones de la diversidad familiar, no es una cuestión de caprichos, ¿no?, sino es una cuestión de derechos. Y como derechos se tienen que garantizar. Y por eso nuestra propuesta es que exista esta ley, que exista esta comisión y sobre todo que lo que hace es dotar de un marco para que hablemos concretamente de lo que afecta a las familias, no solamente de hacemos una rebaja de impuestos aquí o ahora me invento esto, sino no, vamos a abordar la cuestión de las familias desde su pluralidad y desde su totalidad. Muy bien, Francesc, pues nada, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias porque siempre nos brindas la posibilidad de dialogar y sobre todo un tema tan importante como el que hoy nos ocupa, así que gracias por tu tiempo y por tu buena predisposición. Muchísimas gracias a vosotras por este espacio y esperemos que el diálogo de hoy pues sea fructífero y que nos ayude a avanzar en estas cuestiones. Estupendo, nos hacemos una foto.